Muy buenas tardes, señor Raúl Muñoz y querida audiencia en general. El día de hoy vamos a abordar los siguientes temas: dimorfismo sexual en insectos, desarrollo embrionario y postembrionario, crecimiento y mudas. ¿Qué significa dimorfismo? Di viene de dos, morfismo viene de forma, dos formas diferentes de sexo, que viene siendo lo que es el macho y la hembra. En la mayoría de las especies existen características morfológicas que diferencian al macho de lo que es la hembra, conociéndose ello con el nombre de dimorfismo sexual. Sin embargo, estas características que diferencian lo que es el macho de la hembra vienen siendo características morfológicas sexuales eh, secundarias, porque ya sabemos que las primarias vienen siendo sus sistemas reproductores. Ejemplos de estas características vienen siendo lo que es el tamaño, coloración, forma de órgano. Normalmente, en la mayoría de especies de insectos, en cuanto a lo que es el tamaño del cuerpo, las hembras son las de mayor tamaño. Sin embargo, en esta ilustración, en esta especie de escarabajo de Unicelia ducalis, el de mayor tamaño viene siendo lo que es el macho. Ese viene siendo su dimorfismo sexual. Y también se diferencia lo que es un órgano, en este caso los cuernos, vienen siendo cuernos. Eso es algo muy característico de algunos escarabajos, que los escarabajos machos presentan lo que son cuernos. En cuanto a su coloración, es totalmente idéntica. Ahí no podemos observar una diferencia. Pero sin embargo, en lo que es su, los cuernos del macho y también lo que es el tamaño, viene siendo su dimorfismo. Y vemos otras dos ilustraciones. Vemos Megasoma elaphus. También presenta lo que es diferencia en órganos, como ser un cuerno y también en tamaño. Y tenemos esta especie de Atocaris cardamines, que tiene un dimorfismo sexual de coloración. Este viene siendo lo que es el macho, que tiene lo que son puntas naranjas. De igual forma, en esta parte de aquí, tiene también que es un poco más oscuro, a diferencia de lo que es la hembra. Normalmente, lo que es el macho viene siendo más atractivo que la hembra en la naturaleza. Y como les dije también que viene siendo en la mayoría más pequeño, de menor tamaño, pues esto se debe porque él es el que debe de cazar, ¿verdad? A diferencia de lo que es la hembra, eh, suelen tener lo que es un abdomen más abultado que el macho. Y también el tamaño pequeño al macho le favorece para tener un mejor aerodinamismo. Desarrollo y metamorfosis de los insectos. En el desarrollo de un insecto se distinguen dos fases o periodos que son, que es el periodo embrionario y el periodo post-embrionario. En cuanto a lo que es el periodo embrionario, es el que se produce en el interior del huevo, desde el momento de la fecundación del óvulo hasta la eclosión del huevo, para dar salida al nuevo individuo. En pocas palabras, va de lo que desde que se da lo que es la fecundación del óvulo, o sea que se une lo que es el gameto masculino con el gameto femenino para formar el cigoto y posteriormente llevar a cabo lo que es el desarrollo embrionario del individuo. Esto es lo que viene siendo lo que es el huevo. Los huevos de los insectos generalmente son muy pequeños, se distinguen en siguientes partes. Tenemos que es el corión, el periplasma, membrana vitelina, yema, núcleo y micrófilo. Lo que es el periodo embrionario tiene lo que es una duración variada según la especie. Pueden tardar lo que es algunas horas, también pueden tardar días, semanas, meses, para que se lleve a cabo lo que es la eclosión del huevo, ¿verdad? Entonces tenemos que el corión, que viene siendo la parte más externa o el caparazón de lo que es el huevo de los insectos. Seguidamente se encuentra lo que es la membrana vitelina, que viene siendo la que rodea a todo lo que es el corión o la parte interna del huevo. Aquí tenemos que es el micrófilo. ¿Cuál es la función de lo que es el micrófilo? Pues ahí es donde el macho penetra y penetra por esta parte de aquí y seguidamente introduce los espermatozoides para que se lleven a cabo la fecundación y así formar lo que es el cigoto.
También tenemos lo que es la yema. Esto viene siendo la sustancia nutritiva que tendrá el cigoto para llevar a cabo su desarrollo embrional. Cuanto a lo que es la forma y tamaño de los huevos, está bien variada, los cuales pueden ser, la forma de los huevos pueden ser elípticos, esféricos, ovalados, alargados, discoidales, abusados. Tenemos lo que es algunas ilustraciones, lo que es Pieris brassice, que viene siendo la mariposa de la col, tiene una forma ovoidal, uno que es el huevecillo de Apis mellifera, que tiene una forma alargada. También tenemos lo que es la Bonicia tabasi, que tiene una forma ovalada. En cuanto a lo que es el tamaño, también es de bastante variación, pero normalmente todos prácticamente son de tamaño bastante pequeño. En cuanto a lo que es la forma de oviposición, esto es muy variable. Unos que se pueden hacer de forma aislada o en grupos de tamaño muy variable. Tenemos aquí la Pierre Precise, que es una imagen macroscópica. A diferencia del anterior que estamos viendo una imagen microscópica. Entonces, de esta forma es en forma de grupo. También lo pueden hacer en el extremo de un filamento que se agrega a la misma hembra. En el caso de la Chrysoperla carnea, que va a ser de esta forma. Este viene siendo un insecto benéfico, que son depredadores, y lo hacen en forma de filamento o como si fuera un péndulo, cada uno de los huevecillos. También están los huevos en estuche, ¿verdad? En el interior de un estuche o cápsula protectora, la cual tiene el nombre de ooteca, que esto es bastante común, lo que es la cucaracha o Bata orientalis, o deposita lo que son los huevos en forma de hilera dentro de aquí, de la ooteca, y esta está totalmente sellada, que después va a eclosionar o a abrirse para liberar un conjunto de cucarachitas bastante jóvenes. Sin embargo, la cantidad de huevos por postura va a variar según sea la especie. En algunos casos, por medio de oposición de las hembras, puede ser de 100 huevos o de 200 huevos. En el caso de lo que es la reina de las abejas, ella puede ovipositar hasta 2000 huevos en un solo día, porque es un promedio de 5 años. También están los que en las polillas, las cuales pueden depositar de 500 hasta 1000 huevos en toda su vida. Ahora que ya hablamos sobre lo que es el periodo embrionario, ya sabemos que consta desde la fecundación hasta la eclosión del huevo. Ahora vamos por el periodo post-embrionario. ¿Qué significa? Después de la eclosión del huevo viene siendo el crecimiento que va a tener la larva o el insecto. Este va a salir al exterior, ¿verdad? Y va a iniciar un conjunto de etapas. Los insectos durante su ciclo biológico pasan por varios estados de desarrollo y un insecto holometábulo, que viene siendo un insecto con metamorfosis completa, pasa por estados de huevo, larva, pupa y adulto. Estos vienen siendo los 4 estados que pasan los insectos holometábulos, que son de metamorfosis completa. En todos los insectos holometábulos existen el primer estadio, que viene siendo el estadio larval, que es el que se forma a partir del huevo, y dependiendo de las especies de insectos, la larva puede sufrir varias mudas para crecer. Una vez que eclosiona el huevo, tenemos lo que es la larva, la cual va a pasar por un conjunto de estadios que se conoce como estadios, o también como larval 1, larval 2, larval 3, dependiendo de la especie, y se van a hacer la cantidad de estadios que va a pasar, y posteriormente por cada estadio va a realizar lo que es una muda o éxis, hasta convertirse en lo que es una pupa, que viene siendo el otro estado, y después va a convertirse en lo que es un adulto. Entonces, en resumen, en los estados por los que pasa un insecto o los metábolos, vienen siendo huevo, larva, pupa y adulto. Y
Cada una de las mudas que va a tener ese insecto, en lo que es su estado larval, se conoce como estadio, que viene siendo el periodo que se comprende entre una muda y la otra, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña ilustración de lo que es el ciclo biológico o de vida de las abejitas. Aquí tenemos que es el huevo, una vez que este eclosiona, es alimentado por las ovejas obreras y esta larva va en constante crecimiento. Una vez que alcanza el crecimiento indicado, se realiza lo que es el cierre de celda, que se conoce en apicultura como operculado. Entonces aquí va a entrar en estado de pupa para que posteriormente se pueda convertir en un adulto. Les estaré compartiendo un pequeño enlace en el grupo de WhatsApp de entomología para que podamos ver de mejor forma este proceso. Ahora vamos con la muda o edixis. El crecimiento de tamaño de los insectos se produce en su fase inmadura y es imprescindible para llegar al estado adulto, pero una vez que lo alcanzan ya no aumenta su tamaño y por tanto no necesita hacer ninguna muda. ¿A qué se debe esto? Lo vamos a estar explicando un poco más adelante, ¿verdad? En primer lugar, lo que quiero es que entendamos el proceso de cómo se da la muda. Vamos a dar un pequeño zoom aquí. Bien, aquí estamos ahora. Bueno, la muda se distingue en dos momentos clave. El primero es la apólisis, en el que se separa la vieja cutícula de la epidermis, dejando un espacio entre ellas que será llenado por un fluido segregado por las células epidérmicas, que viene siendo lo que es el fluido de mudas. Entonces ubiquémoslo aquí primero. Aquí tenemos la epicutícula, exocutícula, que juntas conformaban lo que es la procutícula, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la endocutícula y la epidermis es donde se empieza a separar. Aquí se está dando se empieza a realizar aquí la separación para que se vea lo que es la separación de la antigua cutícula. Entonces aquí se produce lo que es la apólisis. Entonces, permítanme hacer otro pequeño zoom. Entonces, ¿qué pasa con el fluido de mudas? Bueno, este se activa, y como dice aquí, empieza a digerirse la antigua endocutícula, que ya tenemos, y los componentes resultantes son reabsorbidos. ¿Por qué? Por la epidermis, y reutilizados en la elaboración de la nueva procutícula. Esto se deposita en pliegue, ¿verdad? Entonces, aquí se está formando lo que es la nueva cutícula, y lo que pasa es lo siguiente, que viene siendo el segundo momento de la muda, que es cuando ya está muy avanzada la formación de la procutícula. Entonces, ¿qué pasa ahora? Una vez que se forma una procutícula, el insecto va, va a abandonar su vieja epicutícula, que se produce por medio de una rotura que está ubicada entre la cabeza y el tórax. De forma general, ahí se da. Y esto, ¿qué pasa? La vieja epicutícula se conoce como el exudio, viene siendo el exudio, y una vez que sale, se produce la ecdisis o muda, que es así como la conocemos. Ahora aquí tenemos una mejor ilustración de forma macroscópica. Entonces, en resumen, cuando se produce la separación de la vieja epicutícula de la epidermis, es lo que conocemos como apólisis, ¿verdad? Y cuando el insecto abandona su vieja epicutícula, este viene siendo el exudio. Y cuando se da esta ruptura, se conoce como ecdisis. Eso viene siendo la muda del insecto. Esta va a variar según sea la especie y la forma de metamorfosis que tenga el insecto. Ahora ustedes se están preguntando quizás por qué se da la muda en los insectos y cómo ésta se produce y de qué forma el insecto sabe cuando es el momento de la muda. Bueno, esta es controlada por dos hormonas que vienen siendo las que controlan el crecimiento y la metamorfosis del insecto.
Estas hormonas son la hormona juvenil y la hormona edixona. ¿En qué momento el insecto sabe cuándo es adulto y cuándo no? Bueno, ¿y en qué momento se da la muda? Esto depende principalmente de la edixona, porque cuando los niveles, o sea, aquí, ubiquémoslo aquí, los niveles de edixona son altos, entonces esto quiere decir que se va a producir la muda. Pero cuando estas son bajos, entonces no se da, ¿verdad? Y esto va acompañado con los niveles de hormona juvenil. Su principal efecto consiste en el mantenimiento de los caracteres juveniles, o sea, que se mantengan estos caracteres en insectos. Así pues, la hormona juvenil impide el desarrollo de los caracteres del adulto, o sea, está en esta forma, ¿verdad? Entonces, esto va a depender según los niveles de Dixona y la hormona juvenil. Una vez que el, que el insecto pasa al estado adulto, miren qué pasa con el nivel de Dixona. Se mantiene de esta forma, estática. Porque al no haber elevaciones de esta hormona, entonces no hay estimulación para la muda. ¿Qué quiere decir esto? Que las mudas solo se dan en las etapas tempranas del insecto, ya que éste está en constante crecimiento. Y una vez que es adulto, ya no vuelve a mudar, o ya no vuelve a ocurrir lo que es la X. En cuanto a lo que es la metamorfosis, consiste en una serie de cambios que se producen en la forma del cuerpo de un insecto, desde la deposición del huevo, o sea, periodo embrionario, hasta la emergencia del adulto. Desarrollo post-embrionario. En pocas palabras, la metamorfosis comprende lo que es el periodo embrionario y el post-embrionario. Bueno, hay diferentes tipos de metamorfosis. Está la metábolo, hemimetábolo y la holometábolo que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a lo que es la ametábolo, este tipo de metamorfosis en sí no se considera que hay metamorfosis, propiamente dicho, ¿verdad? Está el insecto, que una vez que sale del huevo o que el huevo eclosiona, es muy similar a lo que es al insecto adulto. Sin embargo, tal vez órganos reproductivos son los que no tiene en este momento desarrollado. En cuanto a lo que es el hemimetábolo, pues viene siendo considerada como una metamorfosis incompleta o gradual. ¿Por qué? Porque aquí no hay pupa, no se da el estado de pupa, se da lo que es el estado de huevo, se da lo que es el estado o estadios de ninfales. Aquí ya no es larvales, son ninfales, vienen siendo insectos juveniles, que son muy similares también al adulto, pero con la diferencia que algunas partes no están desarrolladas como sus órganos reproductivos y también sus alas van desarrollándose mientras van avanzando los estados ninfales, los estadios ninfales. Y en cuanto a lo que es el holometábolo, esta viene siendo lo que es metamorfosis completa, que ya sabemos que son los 4 estados: huevo, larva, pupa y adulto, o también llamado imago. Esto es característico en coleópteros. Aquí tenemos una ilustración de un coleóptero, también en lepirópteros, en dípteros y menópteros. En cuanto a lo que es la hemimetábola, está presente en odonatos, ortópteros y también en hemípteros. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen consultas, preguntas o aportes, este es el momento indicado.